Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Es un verdadero placer y un honor, y además motivo de regocijo, compartir esta mesa con un tema tan señalado y tan señalado para mí en particular, con compañeros de una trayectoria académica y una militancia revolucionaria como la de John Sachs Fernández y como la de Luis Suárez Salazar y la de Escamilla, que ha sido nuestro amigo ya desde hace muchos años y que todos identifican como la cabeza del movimiento de solidaridad con Cuba. Se especuló y se sigue especulando y se sigue hablando de este tema de las relaciones Cuba y Estados Unidos como no se hacía desde años, nunca antes. A partir del 17 de diciembre, el presidente Raúl Castro y su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaron la decisión de restablecer relaciones diplomáticas entre los dos archienemigos. La noticia sorprendió a la gran mayoría. Yo mismo, que me olía que podía haber un desenlace en esa dirección, realmente en el momento que se produjo me tomó totalmente por sorpresa. Había una serie de indicios. Estaba en la biografía de Hillary Clinton, había declaraciones también de ella, había una carta en mayo del 2014 firmada por Strom Thurmond, por David Rockefeller, por John Negroponte, criminal de guerra, y además por una serie de figuras del Partido Demócrata, varios subsecretarios de Estado que han ocupado el cargo que ahora ocupa Roberta Jacobson, la que va a las conversaciones que se están desarrollando entre Cuba y Estados Unidos en la actualidad. Esa carta de mayo del año pasado, con un fuerte contenido bipartidista y además incluso de halcones del Partido Republicano y figuras de la finanza y del mundo empresarial, incluyendo un empresario cubano estadounidense como Fanjul, que su familia fue expropiada totalmente en Cuba y era uno de los... No era Alfie, le dicen Alfred, era otro Fanjul, pero bueno, la familia Fanjul firmaba. Y con esa firma, pues, daba a entender el apoyo de la familia a este asunto. Luego había habido algunas visitas de un lado y del otro. Había un obstáculo tremendo, que era el así llamado contratista de Estados Unidos. Ustedes saben que ahora la guerra y la seguridad y la inteligencia se privatizan, se subrogan, se
sea, se terceriza la inteligencia, la subversión. Ustedes se pueden encontrar, como ocurrió en Irak en cierto momento, que la mitad de los combatientes eran de compañías privadas y la otra mitad eran del ejército de Estados Unidos. Entonces, bueno, este señor decían que era un contratista, que había ido a llevarle internet a los judíos cubanos. Los judíos cubanos le dijeron al presidente Carter que ellos no lo conocían. Los líderes de la comunidad judía nunca lo hemos visto. En el juicio quedó fehacientemente demostrado que estaba realizando actividades ilegales, que estaba introduciendo equipos de comunicación que en ningún país del mundo se permite introducir. Algunos eran equipos de uso de la CIA. Es decir, no era cuestión de internet para ninguno judío, nada de eso. Y eso se complicaba porque Estados Unidos no aceptaba que se canjeara a los 3 cubanos de los 5 que quedaban en Estados Unidos y que uno de ellos hubiera muerto irremediablemente en la cárcel porque estaba condenado a 2 cadenas perpetuas, más no sé cuántos años, a pesar de que le habían, creo que a él no le aliviaron la pena se la aliviaron a otros. Solamente hablar de los maltratos, de las violaciones al debido proceso, de las arbitrariedades que se cometieron con esos compañeros, es ya un capítulo. Yo les recomiendo que busquen ahí donde puedan el libro de Fernando Moraes, escritor brasileño, que es historia novelada, está muy bien reconstruidos los hechos. Y ahí se describe parte de este calvario que los compañeros pasaron en la cárcel. El hecho es que ya las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, de las que nadie sabía y que realmente quienes participaron en ellas fueron muy discretos, porque nadie se enteró. Imagínense, entonces ustedes que se hubiesen enterado, los contrarrevolucionarios cubanos de Miami, de que esto estaba pasando, o la extrema derecha en Estados Unidos, que es uña y mugre de la contrarrevolución cubana, no sabían que se estaba conversando nada menos que en Canadá, ahí en las narices casi. Pero también hubo una reunión en el Vaticano, y esta reunión en el Vaticano fue, al parecer, sumamente importante para lograr el intercambio. Los gringos se aparecieron de pronto ante el llamado de Francisco, el Papa, de que esto hay que buscar una solución con un nombre de una persona que llevaba presa en Cuba 20 y tantos, 30 años, que no la habían puesto sobre la mesa anteriormente. A la delegación cubana la sorprendió. Estoy utilizando fuentes que no puedo mencionar. Y además no todo lo que he dicho está corroborado. Pero bueno, atando cabos me parece que es así como se desarrollaron los hechos. Además siempre es bueno ponerle algo de novela a las cosas. Entonces, pero lo que sí es evidente que Francisco tuvo una intervención muy importante, que se sensibilizó. ¿Por qué se sensibilizó? Porque iba Cristina y le pedía por los 5. Evo, lo mismo. Dilma, lo mismo. Mujica, Frei Beto, Leonardo Boff. Entonces ya, Francisco, lo sintieron. Ya Francisco, pues, que le surgió una conciencia, un interés por aquella cuestión. Hay que buscar una solución. Pero ellos decían que no se podía cambiar los espías cubanos, entre comillas, que no se demostró nunca que fueran espías, porque sí, ellos reconocieron que estaban haciendo labor de inteligencia dentro de los grupos contrarrevolucionarios
terrorista de Miami, pero eso no es espionaje según las leyes de Estados Unidos. No voy a entrar aquí en la definición de espionaje según la ley de Estados Unidos porque eso nos lleva tiempo. La ley no ampara bajo ningún concepto que la actividad que ellos realizaban. Lo más que podían era echarle un año por ser agentes de otro país no autorizado. Eso es lo más que podía haber pasado ahí. Si hubieran actuado con decencia, ni eso. En realidad eso no tenía mayor. Mucho más cuando había el antecedente de que las autoridades cubanas le habían entregado al presidente Clinton, a través del FBI, una enorme cantidad de pruebas de la red de terroristas que estaban actuando en la Florida. Claro, el FBI es profesional. Una información tan detallada como esa de llamadas telefónicas, videos, documentos, horarios de llegada, de esto, del otro, caracterizaciones, eso lo tiene que hacer una red cubana. O sea, eso no puede salir del aire. Pero bueno, ellos se comprometieron a operar contra los terroristas. Eso fue el compromiso del FBI. E hicieron lo contrario. Operaron contra los compañeros y dejaron a los terroristas libres. Y no solo eso, sino que al peor de todo, al que voló el avión con 76 personas a bordo, por solo mencionar el peor de sus crímenes, porque tiene muchísimo, dentro y fuera de Cuba, ese está en Miami, dándose la dulce vida, y le dan homenaje y banquete toda la semana. Entonces, apareció el nombre de este presunto oficial, ex oficial de inteligencia cubano, que trabajaba en cifrado, encriptado, como se dice aquí en México, para comprender mejor. Y ahí ya los gringos abren la posibilidad de un cambio de los 3 espías, entre comillas, cubanos, por el espía de él. Y Alan Gross quedaba como un gesto humanitario de Cuba que lo ponía. O sea, el subcontratista, entre comillas también el subcontratista. Y eso permitió que se destrabara una negociación que venía ya, como les digo, hace un año y pico, año y medio, y que permitió que se llegara a esta conclusión. Ahora, no fue esa negociación el fondo del problema. El fondo del problema, Obama lo dijo muy claro, la política que hemos seguido no dio resultado. Una cosa muy pragmática, muy anglosajona. Esto no da resultado, ya llevamos más de 50 años. Siguen los gastos, sigue el comunismo. Estoy hablando como hablan ellos. Entonces, hay que cambiar, aunque, fíjense bien, esto no lo han dejado de repetir una y otra vez. Nuestros objetivos siguen siendo los mismos. Digo esto porque yo sé que aquí hay una audiencia muy solidaria con Cuba. Y Cuba necesita tanta solidaridad ahora como en cualquier momento. Porque el hecho de que se vayan a establecer relaciones diplomáticas no quiere decir, y tendría que ser de una ingenuidad, de un querubín, un niño lactante, para imaginarse que Estados Unidos va a aceptar tener un país, no ya digamos socialista, un país independiente de 11 millones de habitantes y 143.000 kilómetros cuadrados ahí en sus narices. A Estados Unidos
le molestan todos los países independientes. Todos los países independientes. Ahora, si encima de eso ese país dice que no renuncia a construir el socialismo, que esa es su voluntad, si el presidente dice que a él no lo eligieron para desmantelar el socialismo, entonces Estados Unidos, con más razón, a su aspiración es derrocar el régimen existente en Cuba. Ahora, esto, independientemente de todas las razones pragmáticas de que no nos ha dado resultados, ni el bloqueo, ni las invasiones, ni las agresiones, toda la serie de crímenes, los daños a la economía cubana, que miren, eso es incuantificable. Se adquiere una cifra, que creo que son 115.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, pero en realidad esa cifra no es capaz de expresar lo que significa para un país dependiente y subdesarrollado, no industrializado, que siempre tuvo una relación de dependencia con Estados Unidos, que no ha podido romper con el subdesarrollo, porque además ha pasado por todo un calvario, porque después del derrumbe de la Unión Soviética vino lo que Fidel llamó el doble bloqueo, porque acuérdense que en Rusia estaba Yeltsin, y antes que Yeltsin, Gorbachev, y con Cuba la dejaron sola, y después inclusive hubo mucha hostilidad del gobierno ruso hacia Cuba. Pero además Estados Unidos recrudeció el bloqueo. O sea, en realidad Cuba no ha tenido la oportunidad de medirse, de probarse a sí misma de que es capaz, porque no tiene créditos. Miren, la economía no puede funcionar sin crédito, porque vivimos en una economía capitalista mundial. Sin crédito no puede funcionar la economía. Cuba no tiene crédito, no tiene acceso al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Gracias a Dios. Los intereses bancarios para Cuba son mucho más caros que para cualquier otro país. Esas son las realidades. Hay un bloqueo de verdad, no es que dicen que no. Y hay un bloqueo que quiere decir que un niño que está enfermo en un hospital oncológico no tiene el medicamento necesario para salvarle la vida en un momento. Y hay un niño en un hospital pediátrico del servicio de cardiología que necesita un stent. Y como ese stent los gringos no se lo venden a Cuba, resulta que hay que operar al niño, que puede ser una criatura de meses, al corazón abierto. Y quiero decirle que también se mueren en Estados Unidos personas porque no tienen acceso a medicamentos cubanos que le pudieran salvar la vida. Entonces, esa es la realidad. Y por eso es una gran victoria del pueblo cubano, de su resistencia, de su heroísmo, de su firmeza, de su estoicismo, que le dobló el brazo a Estados Unidos y lo obligó a reconocer que por las malas no podía. Entonces esto abre posibilidades de una convivencia mucho más civilizada. Siempre es mucho mejor que haya diálogo, aunque es evidente
que Cuba y Estados Unidos nunca van a estar de acuerdo en toda una serie de cosas. Va a haber siempre opiniones irreconciliables, a menos que Cuba triunfara una contrarrevolución. Que yo no veo ninguna señal de eso. Cuba tiene una historia tan gloriosa, tiene una historia tan hermosa, tiene una identidad tan carimbada por esa historia de heroísmo, de guerras, como dijo Fidel. Cuba fue el Vietnam del siglo XIX. España concentró más tropas en Cuba que en toda América continental. Vean ustedes, ese pueblo cubano, que escasamente era 1 millón y pico, de los cuales cientos de miles de negros, esclavos. Y ese pueblo le dio una guerra al ejército colonial español, que tuvieron que meter más tropas en Cuba que todas las que habían usado en el continente. Y toda la historia de lucha posterior a la intervención gringa, que fue una gran frustración. En la historia de Cuba hay una serie de frustraciones que a su vez, a mi juicio, abrieron canales de lucha y además educaron en la idea de no rendirse, nunca, no rendirse, no claudicar, aferrarse a los principios. Y eso no quiere decir no tener un máximo de flexibilidad táctica. Se puede ser extremadamente flexible en la táctica e inquebrantablemente firme en los principios, que es el gran secreto de Fidel Castro, aprendido de Martí, de todo el análisis que hace Martí crítico de nuestra guerra de independencia, que crea un partido para unir a todos los revolucionarios. Por eso nosotros, por ahora, tenemos un solo partido. Y no veo en un futuro próximo que vayamos a tener más de uno. Me parece que el pluripartidismo es un invento verdaderamente diabólico y lo que hace es dispersar, desintegrar y dividir a la gente en los países coloniales, semicoloniales, dependientes como los nuestros. Entonces, ha habido 2 pláticas entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Como ustedes saben, Cuba está en una lista de países terroristas que auspician el terrorismo, que es una canallada. Es más, es una cosa ridícula. Es que es una cosa ridícula, de veras. Porque ellos mismos, hay los funcionarios del Departamento de Estado, como funcionarios cubanos, en privado se han reído, porque saben que eso no tiene sustento. Eso es un invento. Pero además, ¿qué moral tiene el país campeón del terrorismo para ser lista de terroristas? El de Hiroshima, Nagasaki, el que arrasó con la población filipina en 1898. Es inenarrable. No, tampoco puedo, aquí estoy viendo a Beatriz Torres, la directora del CAMENA, donde está uno de los archivos históricos. Beatriz, ponte de pie, que yo quiero que te conozcan los compañeros que no te conocen. Ella es la custodia de los archivos de don Gregorio Seltzer, un argentino así bajito. ¿Y saben lo que decían los sandinistas? Que quien les enseñó a ellos quién era sandino había sido Gregorio Seltzer. Y ella es custodia de una cantidad de documentación del movimiento revolucionario latinoamericano. Bueno, extraordinaria. Solamente por eso es bueno llevarse con ella. Entonces, esta historia que vemos, por ejemplo, en
en los libros de Celser sobre las intervenciones de Estados Unidos, o que vemos en un libro como el de Gastón García Cantú, ustedes pueden creer que ningún alumno mío de licenciatura, que yo le pregunto, ha leído el libro de Gastón García Cantú, las intervenciones norteamericanas en México, la historia de las intervenciones norteamericanas. Bueno, ya me pasé del tiempo y hay que ser respetuoso, pero lo que yo sí quiero decir aquí es que yo tengo confianza en mi pueblo. Yo tengo confianza en la historia, la identidad, la cultura de mi pueblo. Y no creo que con unas cuantas baratijas nos van a reblandecer, y mucho menos tonterías como esa que están diciendo de que estamos durmiendo con el enemigo, de que Raúl Castro no, estupideces de la extrema izquierda que coincide con la extrema derecha casualmente, digo no casualmente, coincide porque es lógico, casi siempre coincide al decir estas cosas. Es una nueva etapa, es más difícil que la anterior, mucho más difícil, infinitamente más difícil, y miren que fue difícil hasta ahora. Ahora viene un reto a la imaginación de los cubanos. Ese monstruo ahí al lado y ese río de dinero y de inversiones, para enfrentarlo hay que cambiar muchas cosas en Cuba, porque es un tipo de guerra completamente distinto. Sigue siendo guerra en rigor. Yo sé que si veo un diplomático me dice no, pero yo no soy diplomático. Sigue siendo una guerra ideológica. Estados Unidos quiere hacer con nosotros lo mismo que quiere hacer con Venezuela ahora. Igual que lo único que los métodos son distintos. Lo que está pasando en Brasil, lo que acaba de pasar en Argentina, lo que han hecho en Bolivia, lo que han hecho en Ecuador. Sí, también se intervienen los países con gobiernos de derecha. Y me estaba haciendo compañero, claro. Estados Unidos interviene en todos lados. En todos lados. La jornada hizo muy bien en recordar, y con eso concluyo en su rayuela, que es una sección que es obligatorio leerla diariamente, que el único país del mundo donde no hay golpes de Estado es Estados Unidos. Eso fue hace 3 días, porque no hay embajada de Estados Unidos. Muchas gracias. Y desde luego no es mejor precisar que el gran éxito de estas relaciones que han llevado a cabo a la liberación de los héroes cubanos es esta secrecía, a pesar del siglo XXI y del desarrollo tecnológico. Cuando hay un país con solidaridad y con profesionalismo, es imposible que lo detecten. Año y medio y no pudieron detectar. Ese no es menor este incidente. Bueno, le damos la palabra y les recomiendo, me busquen en Google el homenaje a los 5 héroes de Silvio Rodríguez. Fabuloso, se van a dar una agasajada de música. Ya que está, sí, el video en YouTube. Sí, no, eso es lo más emotivo que hay. Pero además, hoy, el artículo de Fidel y sus fotos con los 5. Me lo dejan de buscar. Le damos la palabra al doctor John Sachs. Sí. Bueno, estaba oyendo el Ángel y pensando. No en se oye. 1962 estaba pensando por lo día. Estaba yo en Costa Rica, había una reunión de la Organización de Estados Americanos, expulsaban a Cuba
y México era el único país que votó en contra. Y es muy interesante ver este cambio realmente extraordinario de lo que tenemos ahora. Tenemos un escenario internacional muy complicado, pero en el que Estados Unidos se enfrenta a problemas inmediatos de corto plazo. Y Ana tiene razón cuando toma en serio la declaración de Obama diciendo hemos probado todo y no ha funcionado. No ha funcionado, al revés. Cada año había más solidaridad latinoamericana, iba incrementándose cada década que pasó. Y eran más los países que iban entrando en la condena a la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. Y hay un giro, hay un cambio en la constelación, ya un punto de quiebre que se va cuajando ahora, cuando los costos políticos inmediatos para los Estados Unidos, en términos de la próxima cumbre hemisférica, en abril de este año, no tienen con qué cara presentarse, porque tiene la oposición de Brasil a la política hacia Cuba, la oposición de prácticamente toda Sudamérica, pero incluyendo también a México. De tal suerte que la correlación inmediata de fuerzas es esa, y dice ya basta con esta política. Además, hay una serie de otros factores, de negocios importantes que se dejan de hacer y de otras relaciones de corte cultural, por ejemplo, en el exilio y las modificaciones del exilio de las generaciones distintas del exilio cubano en los Estados Unidos. Hay modificaciones. Y entonces, esa dimensión me acuerda a mí mucho la posición de Roosevelt cuando Cárdenas nacionaliza el petróleo. Y Roosevelt controla un poco, mucho, pero controla un poco la posición de las petroleras, que era de condena absoluta y de un sabotaje inmediato a México. Y Roosevelt dijo, no, ahora no, todavía no, porque nos va a echar encima a toda la América Latina si atacamos o agredimos a México. Y, sin embargo, las petroleras lo hicieron un sabotaje grande tal, pero la política exterior de Estados Unidos no avaló esa postura. Porque la posición fue esa. Ahora, esa posición, hace rato en una comunicación que recibí de Marco Gattasegui, me decía algún colega en relación con la agresión de Estados Unidos a naciones como Panamá y Cuba, que no hay que olvidar, dice Gattasegui, que la política exterior de Estados Unidos no se fundamenta en tratados internacionales o pactos regionales. Estados Unidos privilegia la correlación de fuerza política militar cuando se trata de otros países. Esta realidad distingue su historia de 2 siglos y medio. Si yo me pongo a revisar los 2 siglos y medio, hay un estudio que me llamó la atención hoy en la tarde, extraordinario el estudio, que es año por año, desde 1776, un estudio sobre cuántos años ha estado Estados Unidos en guerra. De 239 años ha estado en guerra 218. Solo 21 años no ha estado en guerra. Pero son guerras
en su gran mayoría contra poblaciones que no están armadas, relativamente pacíficas, que poblaban América del Norte, y fue sistemático la agresión, de tal suerte que la guerra está en el ADN de Estados Unidos. Entonces, este es un elemento que yo pensaba, bueno, si es un país guerrero, ha estado en la guerra hispanoamericana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. No, ¿qué va? Me puse a revisar ese estudio y es año tras año una nación tras otra nación indígena en la América Latina, pulverizadas a lo largo de todo el siglo XIX. Y el grito del decenio de 1840, del Destino Manifiesto, en relación con México, era a los mexicanos como a los apaches. Ese fue el lema. Entonces, este asunto de la recuperación de enlazamientos entre Estados Unidos y Cuba tiene que ser analizado en esa dimensión histórica y en una dimensión estratégica que Ángel me pidió abordar. La otra experiencia que tuve al respecto es el grado en que no nos han informado adecuadamente sobre el orden de magnitud de la agresión de los Estados Unidos hacia Cuba. Yo no me llegué a enterar realmente de manera cabal de ese fenómeno, sino cuando sesionó el Tribunal Benito Juárez, aquí en México, sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos contra la Revolución Cubana. Realmente impresionante el espectro completo de violencia desplegada, económica, psicológica y brutal, en materia militar y de violencia contra la Revolución Cubana. Todo eso, ¿qué cantidad de todo eso está en la conciencia de las generaciones cubanas? No sé. Eso solamente la gente que ha estudiado al detalle eso. Pero yo me imagino que es algo bastante alto, como se muestra la resistencia cubana diciéndole a América Latina continuamente, y se lo sigue diciendo hoy, sí se puede, y sí se puede a 140 kilómetros de distancia de los Estados Unidos. Es un mensaje importante. Entonces, eso que ocurrió en el Tribunal Benito Juárez ahora se continúa en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que acaba de tener una sesión sobre la gran tragedia nacional que vive México en estos momentos. Es en torno entonces a esto que es necesario pensar cuándo hay civilidad o no hay civilidad en las relaciones de Estados Unidos con otras naciones. Pues depende de las circunstancias y los compromisos no son muy permanentes. Yo tengo la sensación de que uno de los grandes, más graves errores que han cometido las últimas administraciones que ha sufrido México desde el 82, pero de manera particular con Calderón y este señor, Peña Nieto, ha sido hacer acuerdos en materia de seguridad, llevando el asunto de las concesiones hechas en materia económica y del Tratado de Libre Comercio al área de seguridad, con una nación como los Estados Unidos,
que no ha confirmado su adhesión formal al Tratado Interamericano de Derechos Humanos, ni a los estatutos que sostienen la Corte Penal Internacional, y ha venido reclamando todas las convenciones de Ginebra. En el caso cubano, yo recomendaría desde luego la misma cautela, o no repite la misma cautela para toda la América Latina. Hay un agravamiento de la situación, hay procesos de intensificación bélica, esta nueva coyuntura que yo no dudo en calificar como un triunfo cubano, histórico cubano, no significa los acuerdos que toma Estados Unidos una adherencia permanente a principios. Depende de la correlación de fuerzas. Y lo que estamos viendo a nivel mundial es un Estados Unidos en un proceso de deterioro hegemónico muy abrupto. Está viendo, observando una creciente multilateralización de las relaciones internacionales de poder y recurriendo de manera muy intensa a la utilización hipermilitarista del poder. La militarización junto con la financiarización es una manifestación muy clara de crisis de hegemonía. Y yo creo que hay analistas como Wallerstein que tienen razón con advertirnos, ojo, que este proceso de deterioro es demasiado acelerado, se acelera demasiadamente en proporción a la propensión al uso de instrumentos militares para enfrentar situaciones de corte económico, de corte político. Y él mencionaba el desastre estratégico que ha representado la petroguerra, la guerra por los recursos en Irak, y desde luego el acceso al Asia central desde Afganistán. En Estados Unidos hay gran preocupación, en el mundo hay gran preocupación de que este proceso pueda desencadenar una guerra nuclear. Por ejemplo, la Federación de Científicos de Estados Unidos, la Asociación para el Control de Armamentos, en fechas recientes, la comunidad de científicos vinculada al Boletín de Científicos Atómicos hace llamados a la cautela. Este es un asunto en que la única nación latinoamericana que tiene alguna experiencia histórica es Cuba. Cuba ha tenido y es en este sentido estratégico un jugador global. Tiene una memoria sobre los riesgos de guerra por la situación que se presentó también en la crisis de cohetes en Cuba. En el momento actual, toda la preocupación de las comunidades científicas estadounidenses y mundiales se derivan de que el 13 de diciembre de 2001, es decir, poco después de los acontecimientos del 11 de septiembre, articulando una línea militarista de extrema derecha, el gobierno, la Casa Blanca, anunció el retiro de Estados Unidos del Tratado Antibalístico. Se hizo un cortocircuito estratégico con eso, hecho al vapor, en algo que un autor que recientemente murió, Gore Vidal, dijo:
Se trata en realidad, este gobierno de Bush-Cheney, de una junta. Es una junta sentada en la usurpación electoral, las guerras de agresión por los recursos, empezando por el petróleo, bajo visa de autodefensa anticipatoria y de un inconstitucional régimen de excepción después del 11 de septiembre. Entonces, tenemos aquí un Estados Unidos que ha entrado en una era de incivilidad estratégica. Ahora, lo interesante es ver la continuidad que se da entre ese gobierno golpista, inconstitucional, que se sentó 8 años en la Casa Blanca, y el gobierno demócrata. ¿Dónde están los fundamentos de esa continuidad? Bueno, precisamente en la abrogación, en la terminación del tratado antibalístico del ABM. ¿Por qué? Porque se abrió una enorme cantidad de contratos a nivel multimillonario, billonario, diríamos, para la industria aeroespacial. Ese elemento, específicamente, ¿en qué consiste? Bueno, están los negocios. Y los negocios son la seguridad nacional. La seguridad nacional son los negocios. Así lo planteó en algún momento en los años 60 un hombre que estuvo presente en el Consejo de Seguridad de Kennedy. Su nombre, Marcus Raskin, lo planteó así: National Security is business is national security. Luego se salieron de ahí algunos con conciencia del Consejo de Seguridad y formaron un instituto de investigaciones políticas en Washington. Pero ¿cómo se puede concretar en 5 minutos esa línea de política incivil a la que se estará enfrentando de manera muy directa Cuba con toda la América Latina detrás? ¿En qué consiste la continuidad, la línea neoconservadora seguida a nivel de política de seguridad internacional por el gobierno de Obama? Hay un texto que es clave para eso, la guía de planeación de la defensa del Pentágono, cuyo eje es, lo voy a citar textualmente: evitar la reaparición del nuevo rival, ya sea en territorio de la ex-URSS o en alguna otra parte que represente la amenaza que otrora significó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, es una cita textual, se plantea que quien trate de dominar, dice, una región cuyos recursos con un control consolidado bastarían para generar una potencia mundial, ese es el enemigo. ¿Cuál ideología tengan? Es lo de menos. Si es un Estado-nación con jurisdicción sobre recursos de esa importancia, entonces ese es el enemigo. Se plantea hacer la guerra a quien trate de dominar una región con un control consolidado que bastaría para generar una potencia. Incluyen en esas regiones, en el Pentágono, a Europa Occidental, el este de Asia, el Asia Sudoriental y el territorio de la ex Unión Soviética. Es decir, si uno hace la traducción, Estados Unidos debe evitar que Rusia ejerza soberanía sobre los recursos en su territorio. Ni más ni menos. Eso es. Entonces, este es un
un objetivo central. Y esto es uno de los mecanismos para, se plantea, evitar que los competidores potenciales aspiren a representar un papel regional o mundial más amplio. Y para eso está la ampliación de la OTAN, que fue presentada en Estados Unidos por los neoconservadores como algo que no irrita a Rusia, pero que efectivamente irritó, especialmente porque la ampliación de la OTAN vino acompañada con una extensión hacia las fronteras de Rusia del sistema antibalístico de los Estados Unidos. Ese es un contexto estratégico modificado de enorme agresividad, de enorme incivilidad, muy riesgosa, estratégica, en que se está dando esta situación en América Latina. Por eso es terriblemente importante la formación, la consolidación que ha venido ocurriendo de coaliciones latinoamericanas. El UNASUR representa un paso gigantesco. Existen otros que están programados, el ALBA ciertamente, pero hay un elemento que es importante: aprender a la construcción de alternativas, a la construcción social alternativa en materia financiera, en materia de crédito. No se puede de ninguna manera asentar ninguna soberanía latinoamericana sobre aparatos crediticios como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. O la América Latina desarrolla sus propios instrumentos de financiación, o pierde la guerra con los Estados Unidos a nivel de créditos. Es fundamental entender esto, la importancia que tiene un Banco del Sur y la importancia que tiene en este caso el planteamiento que está haciendo la coalición BRICS. La coalición BRICS está tocando todas las regiones que aquí menciona el Pentágono, que son de interés por la capacidad que tiene para generar retadores hegemónicos, para generar autonomías, para generar y sostener soberanías para los pueblos. Creo que es terriblemente importante tener esto presente. Hay un proceso de construcción social alternativa que está en curso. Finalmente, una última observación. Hay un gran riesgo de guerra general. Está siendo planteado, lo pueden ir a revisar ustedes en el Bulletin of Atomic Scientists, el número del 25 de febrero de este año. Les está recordando a toda la Casa Blanca y a los neocons, la comunidad científica, qué pasaría, cómo sería la explosión de una bomba nuclear a 1600 metros del centro de la ciudad de Nueva York. Les hicieron el cálculo, miren señores, esto es lo que va a pasar. Con esto no se juega y están jugando con eso. Están haciendo todo tipo de operaciones clandestinas y están muy cerca, de manera muy arrogantemente cerca desde el punto de vista antibalístico, de las fronteras rusas. Es como si Rusia viniera aquí a Chihuahua y a Alberta, Canadá, a instalar parte de su sistema nacional antibalístico. Desde luego que sería una explosión mundial. Ya Cuba experimentó algo parecido a principios de los años 60, de las reacciones. Entonces, es un contexto estratégico de creciente incivilidad. No tenemos tiempo para eso. Ese es el asunto central. La humanidad no tiene tiempo para eso. Estamos ante un riesgo inmenso, más allá de esa guerra, que sería terminal, por el colapso climático antropogénico,
que estamos viviendo, que está en curso y al cual hay que hacer frente. Y no son instrumentos privados, no son empresas privadas las que van a venir a salvar el día en términos de las sequías, de las... No, ellos están apostando en estos momentos al cambio climático, apuestan en la bolsa de valores, así como están apostando a petróleo, a la ausencia, a la caída del precio, al aumento del precio del petróleo, a las cosechas, a la sequía o a la no sequía. Eso es lo que está haciendo el capitalismo, jugando. No hay solución al colapso climático antropogénico en curso por la vía de la iniciativa privada. Van a ser necesarios los instrumentos de Estado. Nunca han sido tan importantes los instrumentos de Estado hoy para articular los intereses de la población, no del 1%, del 99%. Bienvenida Cuba a la incivilidad estratégica y a esta pelea que es grande. Gracias. Damos la palabra a Jesús Turín, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Como pueden imaginar, complicado intervenir después de John Sachs, ¿verdad? Y Ángel Guerra. Sí. Pero bueno, yo voy a empezar con una mentira. Iba a decir que voy a ser breve, pero en este caso no es mentira, es verdad. Ante también la mirada acusatoria del compañero Walter. Pero bueno, no solamente por todos. Y entonces voy a empezar con un punto de vista que no he escuchado, y es el que tiene que ver con México y la solidaridad y los movimientos sociales. ¿Y a qué me refiero? En nuestro país estamos tan poco acostumbrados a reconocer cuando ganamos, por lo menos en la izquierda, que nos cuesta trabajo entender claramente el significado del anuncio hecho por el presidente Raúl Castro y Barack Obama el 17 de diciembre del 2014. Porque esta aparente nueva posición del gobierno estadounidense no es el resultado solo de la buena voluntad, entre comillas, de Obama, sino sobre todo es el resultado de los principios de la moral, la ética, la cultura, la historia del pueblo cubano. Es decir, es una gran victoria, sin duda alguna. Esta es una elección ya para todos los pueblos del mundo, pues quedó demostrado que es posible sostener una relación soberana e independiente con los Estados Unidos sin ceder en ningún momento a los principios básicos de soberanía, libertad, independencia y autodeterminación y autodeterminación. Y para hay que aclarar una cosa: este amor por la libertad no viene de hace 56 años, viene de muchos años más. Y en palabras acertadísimas, me parece a mí, de Eusebio Leal, él dice: el amor a esa libertad, a esa soberanía, a esa esperanza, se inició mucho tiempo atrás, quizás desde el instante mismo en que empezó a formarse lo que llamamos en Cuba comúnmente la identidad. Ahí empezó. Y José Martí lo llamaría, en palabras emotivas, el dulcísimo misterio que persigue y está vivo en cada cubano y cada cubana. Y es por esto que tenemos confianza, Primero Guerra lo decía, en que este nuevo reto para Cuba es un nuevo reto, y tendríamos que tener también, en palabras de uno de los pensadores actuales en Cuba, de los más brillantes, primero Fernando Martínez Heredia, Cuba tiene que tener efectivamente mucha imaginación, pero echar mano sobre todo del realismo terno, porque efectivamente hay que cambiar muchas cosas, pero hay que conservar muchas otras también de esta revolución. Y es precisamente teniendo claro la verdadera dimensión de la decisión de ambos gobiernos, pues algunos amigos se encuentran confundidos y otros están más preocupados incluso que el propio pueblo cubano. Y para ayudar a disipar algunas dudas, quisiera recordar solo algunos, muy pocos, hechos en la historia de Cuba. Es necesario recordar que el pueblo cubano y su revolución vencieron primero a una dictadura y después, en 61,
sufrieron una intervención armada en Playa Girón y vencieron. En el 62 comenzó a aparecer el más brutal bloqueo económico, financiero y comercial que ha vivido sociedad alguna en la historia de la humanidad. Y salió adelante. Este bloqueo, según cifras de julio de 2014, había provocado hasta esa fecha poco más de 116.880 millones de dólares. Pero esta es una cifra, pero que se traduce cotidianamente en padecimientos, en sufrimiento a toda la población cubana, fundamentalmente a sus ancianos y a sus niños. No obstante eso, ha seguido adelante, y sin duda más temprano que tarde, ese bloqueo llegará a su fin gracias a la resistencia del pueblo cubano, a la solidaridad y al rechazo mundial a esta ilegal e inhumana acción. Años después, Cuba enfrentó, en palabras de Fidel, el desmerendamiento de la Unión Soviética y del bloque socialista, su principal socio político, económico y comercial, lo que llevó al pueblo cubano a padecer el llamado periodo especial. Y el pueblo cubano, pese a los malos augurios de la derecha y no pocos izquierdistas, siguió adelante pese a ese desmoronamiento del bloque socialista. Hay quien dice del llamado bloque socialista o el autodefinido bloque socialista. Otro triunfo indiscutible de la revolución fue el regreso del entonces niño Elian a Cuba en el año 2000, secuestrado por la mafia de Miami, y más recientemente uno de los más importantes logros políticos y humanos de la revolución, el regreso de Gerardo, Fernando, René, Antonio y Ramón a su patria, con su familia y con su pueblo. Mención especial merece la permanente solidaridad del pueblo cubano y su revolución con los pueblos del mundo. Aquí algunos, muy pocos ejemplos. Campañas de alfabetización en diversos países que han logrado erradicar ese flagelo de muchos pueblos hermanos. Brigadas médicas en todo el mundo. La creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, en donde estudian y se han hecho doctores cientos de mexicanos. Y por supuesto, la participación cubana en la guerra de Angola y la posterior liberación de Nelson Mandela. Imposible esta sin la derrota de Sudáfrica en Cuito Canavale en 1988, por mencionar solo algunos hechos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si este pueblo, esta revolución, saldrá adelante de este nuevo reto. Y va a salir adelante, como decía Lera y coincidimos muchos, con mucha imaginación, pero también con un realismo muy terno, sin duda alguna. Y la respuesta es que sí, con toda seguridad vencerá nuevamente, y este triunfo será logrado con las mismas bases. Todo esto, todos los logros de la revolución, serán impensables sin la participación, sin la abnegación, el esfuerzo, el trabajo, la cultura, la ética, la moral y los principios del heroico pueblo cubano. Y perdón por la reiteración, pero es necesaria, pues todos los logros, los triunfos políticos y militares de la solidaridad con los pobres de la tierra y las victorias por venir no serían posibles sin la abnegación, esfuerzo, trabajo, cultura, ética, moral y principios y sabiduría del comandante en jefe cubano, el compañero Fidel Castro. Pueden aplaudir sin problema, que yo soy el También quisiera comentar algo porque algunos compañeros y compañeras me han preguntado, algunos con malicia, algunos de buena fe, ¿y ahora qué va a hacer el movimiento de solidaridad con Cuba? Y la respuesta es, ¿cómo que qué va a hacer? Pues redoblar la solidaridad. Pero también de acuerdo a esta nueva etapa. Hoy tendremos que ser todas y todos más creativos. Dar paso también a la participación juvenil abierta y clara en ese movimiento de solidaridad. Hacer solidaridad en cualquier lugar en donde nos encontremos. Porque para hacer solidaridad con Cuba, cualquier espacio es bueno. La escuela, la fábrica, el campo. Incluso hasta las urnas, aunque algunos no estén de acuerdo. ¿No? En todos lados, porque ahí está la lucha, en todos los espacios.
Y aunque quizá es uno, no quizá, seguramente es uno de los versos más conocidos de José Martí, no deja de sorprender su belleza y exactitud para el momento actual de las relaciones con Estados Unidos. Ustedes conocen estos versos que parecen exactos. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el poder que me arranca el corazón con que vivo. Cargo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Ese es el espíritu de la Revolución Cubana. Claro, sin ingenuidad, por supuesto. Finalmente, porque también hay que dejar claro que la revolución se salvará y será siempre y cuando apele y sea respaldada por su cultura, por la cultura cubana. Origen, principio y fin de ese proceso martiano, fidelista, heredero de Heredia, de Varela y de tantos otros más, y tantas otras más. Y quiero recordar en este momento, porque a veces nos confundimos un poco y no entendemos claramente qué es la patria para el pueblo cubano y debe ser para toda nuestra América. Y quiero recordar un fragmento de una obra de teatro escrita por José Martí, si no recuerdo mal, escrita a los 16 años, ya con la marca de los billetes en su piel. Y esta parte de la obra Talá de José Martí dice así: el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Y alguien más actual, y con esto quiero terminar, porque también sintetiza el presente y el futuro de esta revolución, porque esa es la cuestión. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es de la moda mundial ni de que haya tanta mala memoria. El problema, Señor, será siempre y es sembrar amor. Silvio Rodríguez. Gracias. Muchas gracias, Camila, y desde luego no defraudó en nada su intervención. Reconozcamos que tiene muchísimo tiempo ya como miembro del Comité Mexicano de la Paz. Sí, antes de ceder la palabra al compañero que sigue, se me olvidó algo muy importante, importantísimo, y me están viendo hasta con cierto rencor. Se me olvidó anunciar el 20 Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Cumplimos 20 años de hacerlo ininterrumpidamente y hoy más que nunca es necesario participar, ya sea aquí o en el espacio que ustedes escojan. ¿Cuál es la sede? La sede es en la Universidad Obrera de México, en la calle de San Ildefonso. Acá está, es el 21 y 22 de marzo. Y no es casual, 21 de marzo, fecha París. Muy bien, pues muchas gracias. ¿A qué hora? San Ildefonso 72, 21 y 22 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, sábado y domingo. Al final, quien guste, le podemos regalar un cartel. Está el presidente Raúl Castro con los 5 y le podemos dar también una convocatoria y sus datos para recibir información sobre lo que hacemos. Muchas gracias ahora. Yo le damos la palabra a Luis Suárez Salazar. Antes va a haber Ay, no. un breve comentario sobre Luis Suárez. Luis Suárez sabe más de mí, mucho más que yo de él, porque él tiene Se echó 35 minutos. a su favor la ventaja de haberme hecho un cuestionario de 6 horas la primera y como 5 o 7 la segunda. Yo creía que aquello no se iba a terminar nunca. Hablando en serio, la verdad es que estaba interesantísimo, porque recordamos cosas que se nos habían olvidado y fue muy interesante. Me puso frente a algo que para un revolucionario es fundamental, y es una pena que tantos compañeros no se hayan dado cuenta a tiempo.
que es la importancia de reflexionar sobre la vida de uno. Ahora se publica en La Habana un libro, el título no lo recuerdo en este momento, pero Luis se lo puede decir, que es un compendio de entrevistas a una serie de compañeros que estuvimos en distintas responsabilidades que tenían que ver con la política exterior y la proyección externa de Cuba hacia América Latina. Luis Suárez es el cubano que más ha escrito sobre la política exterior de Cuba. Es uno de los cubanos que se ha preocupado más por escribir sobre la conducta de Estados Unidos en América Latina y con datos muy sólidos que además podemos encontrar en varios títulos que están a la venta en Ocean Sur, en la librería que tiene ahí en Coyoacán. Luis, acabado de alfabetizar, fue a la defensa armada de la revolución y desde entonces no ha parado. Pero además de tener una trayectoria notable como combatiente y como promotor, diría yo, del movimiento revolucionario latinoamericano. Yo recuerdo que Fidel presentaba a Piñeiro como el jefe de la subversión en América Latina. Él fue un subordinado del comandante Manuel Piñeiro. Así que si Piñeiro era el jefe de la subversión en América Latina, Luis era el jefe de la subversión en una pequeña parte de América Latina. Él tiene una obra intelectual y académica muy respetable. Le ha dedicado a eso mucho tiempo y es un verdadero placer y un privilegio tenerlo aquí. Va a impartir un curso a partir del 12 aquí en Casa Lán, de conferencia, que se va a anunciar y se va a abrir la inscripción del curso en los próximos días. Es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Guerrita. Cada vez que Guerrita me hace una presentación, yo me... No se oye. Cada vez que Guerrita me presente en cualquier parte... No se oye. Que cada vez que Guerrita me hace una presentación en cualquier parte se pone a hablar de cosas que yo las tengo reservadas para cuando publique mis memorias. Memorias son muy grandes frente al auditorio. Realmente, porque ya lo mencionó, y ha dicho ¿qué pasó? Que se cayó. Realmente ya está en proceso de edición y se va a publicar. Esperamos que por lo menos en formato digital en septiembre de este año. Un libro que junto a un colega holandés tuve la posibilidad de... Me dicen que sigue sin oírse. Entonces no los veo ustedes. Si yo quiero hablar con ustedes, no hablar de lo que estamos haciendo ahora. Pero yo lo que digo, le estaba diciendo que lo que Rita ha mencionado es un libro que está en proceso de edición y donde hemos entrevistado a 34 compañeros y compañeras, no solo cubanos, sino también latinoamericanos de diferentes países, que hemos titulado La Revolución Cubana en Nuestra América, el internacionalismo anónimo. Ese es el título que lleva el libro, donde a través de esos testimonios se va recorriendo toda la política solidaria internacionalista de Cuba,
Siempre sale de otras partes del mundo, pero el libro está concentrado en América Latina y el Caribe. Y por supuesto, hay testimonios desde subversivos hasta médicos y maestros. Vamos a decir, una mirada general a esa política de solidaridad con la Revolución Cubana, de la Revolución Cubana y con la Revolución Cubana en Jaramillo que recordaba a su vida. Yo realmente iba a empezar por ahí, iba a empezar agradeciendo a Jaramillo, agradeciéndole a todas las personas, Escamilla, a Escamilla, a Es Jesús. un honor que le digan a uno Jaramillo. Claro, por eso lo cae. Correcto. A Jesús, perdón, vamos a decir el nombre, a Jesús. Iba a empezar diciéndole que también, o sea, yo en todos estos días, semanas, estando en La Habana, he recibido una inmensa cantidad de mensajes de amigos de todo el mundo, felicitando al pueblo cubano por la victoria. Yo diría que por las victorias del 17 de diciembre. Porque el pueblo cubano lo primero que vivió como una inmensa victoria fue el regreso de los 3 compañeros que injustamente encarcelados en los Estados Unidos. No es que nuestro pueblo no haya vivido también el momento de mirar como un enemigo histórico reconocía públicamente que todo lo que había hecho, no él, 10 presidentes norteamericanos precedentes y él mismo durante sus primeros 6 años de administración no habían podido derrotar al pueblo cubano y tenían que cambiar, como él dijo, porque no se podía seguir haciendo lo que no había. Había que hacer otras cosas nuevas. De eso podremos hablar. Una gran victoria de nuestro pueblo. Pero yo quiero también decir, y lo acentúo porque así se lo he dicho a todos los que me han escrito y a todos con los que he conversado, fue un triunfo de la solidaridad de todos los pueblos del mundo con Cuba, con la Revolución Cubana. Y por lo tanto, siento, y lo siento con toda honestidad, la emoción y el deseo de agradecerle a todos ustedes, a Jesús, Escamilla, al movimiento de solidaridad que se ha desarrollado en México, a compañeros que aquí o en otras partes han estado participando en la solidaridad pública. Eso es una victoria de todos. Es una victoria que, como ya se dijo, tiene también un valor ejemplar de cuánto puede, no solo la resistencia de un pueblo, sino cuánto puede la solidaridad con las causas más justas que se desarrollan en el mundo y en nuestro país. Ese espíritu de la solidaridad no puede desaparecer. Hay que multiplicarlo. No solo con Cuba. De eso, ¿por qué no solo con Cuba? Voy a hablar un poquito. Se lo agradezco, compañeros, sinceramente por su solidaridad de siempre. Aquí veo muchas caras que cada vez que vengo aquí a la Casa Lán están presentes aquí en todos los espacios, expresando también. Por lo tanto, muchas gracias. En mi nombre propio, y estoy seguro que así lo refleja. Lo otro, necesariamente tengo que ser muy breve, que ahorita me ha dio el pie, como dicen, el pie forzado, porque realmente de algunas de las cosas que voy a decir aquí hoy en la mañana, terminamos de analizarlo, de utilizar el tiempo que voy a estar aquí, también con la solidaridad y con la siempre acogida, excelente acogida que nos ha dado esta institución, la Casa Lán, para hacer un diplomado en los próximos días. El 12 de marzo comenzaría a hacer 5 conferencias, también con mucha material, con mucha bibliografía, que de alguna manera le dé cierta continuidad al diplomado que hicimos el año pasado en esta misma institución sobre las utopías de la Revolución Cubana. Entonces, va a ser un diplomado muy breve, 5 conferencias, y va a estar muy colocado precisamente en el eje de las reflexiones que se han estado haciendo aquí. O sea, cuál ha sido la historia de las relaciones entre
Estados Unidos y América Latina, para que jamás se nos olviden, para que nunca se nos olviden, ni en supuestos momentos, ni en la supuesta nueva etapa que, según algunos, iniciaría la noticia convencional. Pero también vamos a analizar dentro de ese diplomado las implicaciones que esto tiene actualmente para América Latina, para la política norteamericana, y las implicaciones que también tiene para la Revolución Cubana y para la transición socialista cubana. Guerrita lo dijo al comienzo, empieza probablemente una etapa muy difícil. Empieza una etapa muy compleja. No se puede simplificar los desafíos que va a tener que enfrentar nuestro pueblo y que van a tener que enfrentar todos los pueblos de América Latina y el Caribe en los próximos años. Entre otras cosas, porque si ustedes releen lo dicho por Obama, si retornan a lo que dijo la Clinton en esa frase que dijo en sus memorias cuando le recomendé a Obama que viera el tema de Cuba y del bloqueo, porque nos está complicando nuestras relaciones con América Latina. Y eso está presente en el discurso de Obama, en el discurso de que en el comunicado de la Casa Blanca, que una, no es la única por supuesto, causa es que los círculos dominantes en Estados Unidos, por lo menos sectores de esos círculos dominantes, sintieron que mantener esa política obsoleta, criminal, aislada globalmente con relación a Cuba, le complicaba no solo el cumplimiento de los objetivos que siguen teniendo con relación a Cuba, sino le complicaban los objetivos que siguen teniendo hacia América Latina y el Caribe y hacia otras regiones. Por lo tanto, también tenemos que leer ese acontecimiento no solo en código cubano, tenemos que también pensar y leer esos acontecimientos en el código de los desafíos que van a tener que, junto con el pueblo cubano, enfrentar el resto de los pueblos y gobiernos de América Latina. Yo quiero dejar esto aquí, no tengo tiempo para explicar todas estas cosas, algunas diré en la medida en que lo permite el tiempo que tengo asignado. Yo fui marcando algunas cositas de las dichas por otros compañeros, tal vez para resaltar algunas cosas dichas por ella. Lo que decía John, por ejemplo, que hablaba, cuando decía, y también los 116 mil millones de dólares que ha perdido Cuba como consecuencia del bloqueo, pero se hablaban de los sufrimientos humanos. Pero siempre que hablo de esto yo digo, es que el bloqueo es parte de una agresión mayor. El bloqueo no anda ni anduvo en solitario. Y las agresiones norteamericanas contra Cuba en todos estos años le han costado a nuestro pueblo más de 3.500 muertos. Y le han costado a nuestro pueblo más de 2.500 personas lesionadas, algunas de ellas con daños físicos que no han podido solucionar todavía. Eso está estudiado, eso está incluso llevado por un tribunal provincial de La Habana a un juicio donde se recogieron todos los testimonios, donde se contabilizaron las víctimas de la agresión norteamericana, donde estaban sin duda las víctimas del bloqueo, pero estaban las víctimas del resto de las formas brutales de agresión de Estados Unidos. Estaban también los niños que murieron en Cuba cuando se introdujo la epidemia de dengue hemorrágica. O sea, todo eso también tenemos que incluirlo. En mis libros, en esos que mencionaba Guerrita, están incluidos todos esos datos, con los documentos, con el testimonio, con el dictamen del Tribunal Provincial de La Habana sobre los daños humanos. No estoy hablando de los daños humanos indirectos, económicos, los daños humanos causados por una agresión, por la agresión norteamericana, sin contar
los miles de muertos en la lucha contra la dictadura de Batista, dictadura que fue desde el primer momento hasta el último respaldada por las administraciones nacionales. Todas esas cosas no se nos pueden olvidar, mucho más en momentos complejos, donde tenemos que defender todo y enriquecer todos los días la memoria histórica de nuestro pueblo. Repito, no solo la del pueblo cubano. Y esto no lo digo aquí por cortesía, lo digo en Cuba todos los días. No podemos construir una memoria histórica de las luchas del pueblo cubano si no la unimos permanentemente a la construcción de la memoria histórica de los pueblos de nuestra patria grande. Somos parte de una patria grande. Patria es humanidad, dijo Martí, pero Martí dijo que somos hijos de la Madre América, de nuestra Madre América, de nuestra América. Y eso creo que es parte también de esa batalla cultural que tenemos que seguir dando todos los días, en Cuba y en otras partes. Esa gran batalla cultural que tenemos por delante y por recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo. Porque jamás se nos olvide, cualquiera que sea la circunstancia que aparezca en el futuro, los crímenes cometidos por Estados Unidos contra la humanidad y particularmente contra los pueblos de América Latina. Que no se nos olvide nunca. Y mucho más que no se olvide el despojo de la mitad del territorio original de este país, que eso no se olvide nunca, más las infinitas agresiones. No me corresponde ahora hablar de eso, porque Usac se ha dicho eso y he estado en un evento acá en septiembre donde sé que hay muchos compañeros mexicanos, que no se olviden nunca que también de los problemas que están ocurriendo en México tienen una responsabilidad directa los grupos dominantes de los Estados Unidos, junto con la clase dominante mexicana. Pero dejo ese asunto ahí para ir a un tema que Guerrita borró y solo quiero dar algunas puntadas más. Lo que y las que quisieran seguir profundizando en esto están diplomados. Yo estaba tomando nota del evento de solidaridad, yo voy a estar en esos días aquí, creo que algún tiempo habrá para ver si algo de lo que digo aquí ustedes les pudiera interesar. Guerrita dijo que la decisión de los grupos dominantes en Estados Unidos es cambiar lo que ellos llaman los instrumentos de la política secular, no los objetivos de la política. Eso está totalmente claro. Eso no es un análisis, eso no es una paranoia, como le gusta decir hoy. Eso no es una paranoia de cubanos que estamos acostumbrados de hace 55 años en cada país. Está dicho por el presidente Barack Obama, con todas las palabras. En el discurso del 17, en el comunicado del 17 de diciembre, en el comunicado de la Casa Blanca, que fue más grande que el discurso del 17 de diciembre. Y después en ocasiones anteriores, como en el mensaje de a la Unión del 20 de enero. Eso está dicho. No estamos jugando con paranoia ni con teorías de la conspiración. Está dicho. Se trata simplemente de cambiar los instrumentos. Y, como está escrito en uno de mis trabajos, el fin último sigue siendo derrotar a la revolución cubana. En el código que ellos utilizan, con todo su lenguaje civilino, reformar, democratizar, cambios positivos en Cuba, pero cambios positivos en Cuba que estén en consonancia con los valores de los Estados Unidos y con los intereses de Estados Unidos, no solo con relación a Cuba, sino con relación a América Latina y el Caribe, con relación al mundo. Eso tenemos que tener muy claro. De ahí también hay que tener muy claro lo que ya dije, pero que está dicho muy clarito. Lo que están cambiando con relación a Cuba tiene una relación directa con la búsqueda de nuevos caminos para cumplir el resto de sus objetivos en América Latina. Lo dicen, hemos perdido influencia para influir, poder para influir en los acontecimientos latinoamericanos. En resumen, hemos perdido hegemonía, hemos perdido capacidad para influir en los acontecimientos. Tratando de aislar a Cuba, hemos sido nosotros los que estamos aislados. Eso lo dicen también.
Tenemos ahora que romper nosotros nuestro aislamiento. Un aislamiento, dicho sea de paso, por la comunidad internacional, pero que se reitera y se ha reiterado una y otra vez en los últimos años en la CELAC, en UNASUR, para no hablar sobre el agua. En las cumbres, los eventos iberoamericanos, el aislamiento, la desmoralización a nivel internacional y a nivel latinoamericano que dueño de la política norteamericana. Ellos quieren, por lo tanto, salirse de eso, pero no como alguien dijo por buena voluntad, sino porque la correlación de fuerza y la erosión de su hegemonía le está diciendo que tiene que cambiar de política de Cuba para tomarla como un pivote para tratar de cumplir el resto de sus objetivos en América Latina. Y para mí, lo voy a decir muy rapidito, esos objetivos siguen siendo los mismos que antes del 17 de diciembre del 2014. Desestabilizar donde quieran y puedan derrotar a los gobiernos que ellos califican como antiestadounidenses en este continente. Particularmente a los gobiernos del ALBA, al núcleo duro del ALBA. Y hoy particularmente concentrando la agresión contra Venezuela. Porque en la percepción estratégica de los Estados Unidos, un golpe contra Venezuela provocaría lo que ellos llaman un efecto dominó sobre los demás países integrantes de la región. Y también contra Venezuela. Algún día se desclasificarán los documentos para los que nos acusan de tener teorías conspirativas y después aparecen los documentos diciendo que lo que nosotros pensamos nosotros no queda así. Era peor de lo que nosotros pensamos. Casi siempre se queda chiquito de lo que nosotros decimos. Ahí tenemos al tipo. Clarito. Está el objetivo estratégico de controlar a México y controlar el Gran Caribe. Clarito. Está el objetivo de producir una alianza entre Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, para continuar impulsando políticas estratégicas contrarrevolucionarias, contrarreformadoras en este continente. Está el objetivo clarito de controlar lo que ellos llaman el arco del Pacífico. Clarito. Cuando yo digo clarito, les repito, en este caso, ni siquiera vamos a tener que esperar por los archivos. Está en el discurso del Pentágono, está en el discurso de la Casa Blanca, está en el discurso de los Estados Unidos, de los grupos dominantes de los Estados Unidos, que no es un actor racional único, pero muchas veces la diferencia que hay entre unos y otros es más con relación a los medios de los procedimientos que a los objetivos estratégicos, donde hay una coincidencia estratégica. Un consenso vertebral, como alguien lo llamó. Está el objetivo de impedir que Brasil se transforme en una potencia global contestataria a los Estados Unidos. En Brasil, yo le decía en la guerra, que están jugando a dos canchas, a dos bandas. Apoyen, por supuesto, civilinamente a la derecha y al par quieren comprometer al gobierno de Dilma y al gobierno de PTA que firme un grupo de acuerdos estratégicos con los Estados Unidos, que si no se han firmado fue por el escándalo de Snowden y porque Dilma suspendió la visita a los Estados Unidos a fines de 2013. Pero estaban preparados los documentos. Ya están preparados esos documentos. Lo mismo podemos decir de Argentina. Lo que estamos viviendo hoy en Argentina, romper la alianza argentino-brasileña, eso es un propósito de la política norteamericana a lo largo de la historia, desde que Getúlio Vargas y Perón, desde que Perón planteó el ABC, correcto, un objetivo estratégico, que a su vez se asocia con el propósito de debilitar, por supuesto, Mercosur, se asocia con el propósito de evitar la profundización de UNASUR, con un objetivo, y que al final tiene como otro super objetivo defender a toda costa su sistema interamericano.
Y eso, repito, no es paranoia, eso está dicho hasta por el Pentágono en su estrategia de defensa para el hemisferio occidental hasta el año 2023. Publicada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en octubre del 2012, siendo todavía secretario León Panetta. Yo digo, acá mismo yo dejé un elemento que se hizo en México encendiendo un documento, como decimos los académicos, lo que pretendemos ser científicos, con los datos empíricos de fuentes norteamericanas, con todos esos elementos. Va a cambiar esa estrategia el 17 de diciembre. Va a cambiar, o el 17 de diciembre, como ya dije, está puesto en función de facilitar el cumplimiento de esos objetivos y de tratar de quitar uno de los elementos y argumentos que ha unificado a los gobiernos latinoamericanos y caribeños el día de hoy. Tenemos que reflexionar alrededor de eso. Pero si nos faltaran elementos, yo nada más que voy a hacer un listado rapidito de lo que ha pasado después del 17 de diciembre. Día 18 de diciembre, sanciones contra Venezuela. Lo que un colega norteamericano escribió un artículo decía, un paso adelante, un paso atrás. Parecía ser un paso adelante y un paso atrás, pero cuando miramos aquí para allá vemos que es un paso adelante y unos cuantos pasos atrás. Porque eso están entonces todas estas cosas que ahora se están discutiendo. La iniciativa del Triángulo Norte, el llamado Plan Baile para el Triángulo Norte, los acuerdos de apenas de 2 días dichos por la jornada, hoy en un artículo con relación a revivir y a fortalecer el Plan Mérida. La llamada seguridad energética, la iniciativa de seguridad energética para el Caribe, difundida hace también a fines de enero, estoy hablando de cosas que han ocurrido posteriormente, por el propio vicepresidente Biden en una cumbre a la que convocó al Caribe, en una jugada que todos los analistas y algunos así lo dijeron, una jugada contra Venezuela, contra Petrocaribe, con un proyecto estratégico de convertir a la América, por supuesto bajo control norteamericano, en el centro energético del mundo. Biden, 4 de mayo 2013, discurso pronunciado en Estados Unidos. Ahora, los anuncios terribles, y digo terribles, de la presencia masiva de militares norteamericanos en Perú, 3.000, 4.000. Ay, qué desgracia. ¿Contra qué apunta eso? Solo por la lucha contra el narcotráfico de Perú. No, se está tendiendo un cerco político-militar contra Ecuador, contra Bolivia. Se está metiendo una cuña contra UNASUR, contra Mercosur, en la cual también tiene un compromiso estratégico con los Estados Unidos del actual gobierno colombiano. El mismo gobierno que estaba haciendo las negociaciones en La Habana. Ahora tomó la decisión la Casa Blanca, a solicitud del presidente Santos, de mandar un emisario a las negociaciones de paz dentro de la región. Los compañeros colombianos dicen, bienvenido sea, porque Estados Unidos es parte del conflicto interno colombiano. No es un actor externo al conflicto interno. Ahora va a que ver con qué intenciones van ese negociador norteamericano. Es un dato para ellos halagüeño, pero es un dato que también tienen conciencia de que le genera desafío tener a Estados Unidos sentado allí en la mesa de negociación. Entonces, todas esas son cosas que han ocurrido después del 17, del 18. Tenemos que estarla mirando. Y con relación a Cuba, para retornar al tema inicial, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se han dado 2 rondas de negociaciones alrededor del tema del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y de la apertura de las embajadas. Como ustedes saben, porque lo dijo públicamente, no solo Josefina, lo dijo públicamente el presidente Raúl Castro en la 3ª cumbre de la CELAC hecha en Costa Rica. Cuba ha dicho que
Parece un sinsentido establecer relaciones diplomáticas estando Cuba en la ominosa lista de estados patrocinadores del terrorismo unilateralmente elaborada por el Departamento de Estado. Todavía en la segunda ronda de negociaciones no quisieron hacer un compromiso de cuándo se va a sacar a Cuba de esa lista. Yo aquí le estoy hablando como académico, yo no tengo la fuente otra que tiene ahí arriba. Pero en el comunicado, y si las tengo, en el comunicado de la Casa Blanca del 17 se le dice que se le da al Departamento de Estado un plazo máximo de 6 meses para que presente un informe, para que sobre la base de los hechos y las leyes se produzca el anunciado cambio, la exclusión injusta y justificada de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. ¿Usted sabe quién incluyó a Cuba en esa lista? Nada menos que el terrorista, uno de los más grandes terroristas de la historia norteamericana, Ronald Reagan. Fue el que incluyó a Cuba en esa lista. El otro tema que ha planteado Cuba es que se normalice la situación financiera de la sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos. Que lleva un año sin servicio financiero porque los bancos que le daban esos servicios se retiraron. Con cada uno de sus argumentos, pero todos con el terror de que Estados Unidos hiciera lo que hizo con un banco francés, por ejemplo, 2 días antes, dicho sea de paso, del 17 de diciembre, de ponerle una multa de $1.000 millones, o a otro que le habían impuesto una multa que va a pasar al récord Guinness de $10.000 millones por tener transacciones con Cuba. Alguien dijo de broma, parece que quieren resolver el déficit fiscal con el banco francés desde una multa de $1.000 millones. Entonces, y esto sí lo puedo decir porque he hablado con los compañeros de la sección de intereses de Cuba en Washington. No es a veces ni que el Departamento de Estado nos llama a un banco, es que se va a hablar con los bancos escuchan a los compañeros que dicen, sí, cómo no, yo voy a consultar con mi junta directiva y después ni responden, porque todavía saben que mientras esté vigente Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, mientras esté vigente muchos elementos centrales de las leyes del embargo, como ellos le llaman, del bloqueo, que podían haber sido cambiadas por decisión ejecutiva de Obama y no lo ha hecho, el resto de la banca internacional, como decía yo, no tiene confianza en que Estados Unidos cambie pasado mañana de política, cuando cambie la población de Rusia, o en su jugada estratégica contra el otro país. Entonces, son dos cosas que ha planteado Cuba. Ya las negociaciones van por la segunda ronda, se están anunciando que vendrá la tercera, no sabemos si la tercera o la cuarta. Pero lo cierto es que inicialmente se creó la expectativa de que el discurso de Obama ya resolvía todos los problemas, que Cuba iba a salir de la lista de estados terroristas prácticamente con una orden ejecutiva, que alguien iba a decir ya que está resuelto el problema de los bancos, del banco cubano, vaya, si no hay otro banco, la Reserva Federal le va a dar a Cuba. Ilusiones que a veces nos hacemos con relación a cómo funciona la política. ¿Y cuál fue la otra condición que ha puesto Cuba? Que Estados Unidos respete la Convención de Ginebra sobre las relaciones diplomáticas y consulares. Ellos nominalmente la respetan, nunca han dicho que ellos no respetan, pero lo respetan en la formalidad para incluso hacer acciones injerencistas en los asuntos internos hasta de sus aliados. No lo digo, lean Snowden, lean Wikileaks, para que vean, porque para ellos la normalidad y su lectura de esas convenciones es que son válidas para otros, pero no para la política y para la ecuación de los Estados Unidos. Cuba lo que está diciendo, eso no puede ser. Y todavía, ya cuando se van a discutir los detalles concretos, cuántos funcionarios norteamericanos vienen, cuándo vienen, cómo se usa la valija diplomática, qué puede venir en una valija diplomática o no, porque la valija diplomática de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba ha sido utilizada para
meter material subversivo no es paranoia, ahí están los hechos para esas son las tres cosas que plantea Cuba y todavía se está en un complejo proceso de negociación. No voy a hablar, los invito a los que quieran venir al diplomado, de lo que dijo también Raúl Castro, que son dos cosas distintas y que no se pueden confundir nunca. Una cosa es restablecer relaciones diplomáticas y otra cosa es llegar a lo que ellos llaman la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Son dos cosas distintas. Pero ya está reconocido, creo que por ambas partes, que aún cuando se establezcan las relaciones diplomáticas y se establecerán más tarde o más temprano, realmente Estados Unidos está desesperado porque eso se logre antes de la cumbre de las Américas de Panamá. Llegar allí, ellos ya restablecimos relaciones diplomáticas, porque sabe que si no llegan allí con eso resuelto, con esas condiciones casi que elementales que ha solicitado Cuba, la cumbre que ellos quieren convertir en el lanzamiento supuesto de su nueva política hacia América Latina, se les va a complicar, porque además de eso, América Latina otra vez le va a decir, como ya dijo la CELAC, tiene que quitar el bloqueo, tiene. Las demandas de Cuba son inobjetables, están respaldadas. Entonces, yo creo que estamos en ese momento, repito, un momento que tiene que ver con Cuba, pero un momento que tiene que ver también con toda América Latina. Y comienzo por lo que decía al principio, por los refuerzos. Este es el momento de mayor solidaridad. Este no es el momento de bajar la guardia en solidaridad, ni con Cuba, ni con América Latina, ni con ninguno de los procesos de cambio que se están dando. En un momento hay que tener la solidaridad levantada como un bastión, para que algún día todos los hijos de nuestra madre común, de nuestra América, podamos tener el mundo de justicia, de unidad, del equilibrio del mundo, ser el centro del equilibrio del mundo, como lo soñaban Simón Bolívar y José Martí. Muchas gracias.